Qué gran privilegio adorar al Señor de señores. El Señor les reveló a una mujer de dudosa condición social en un pozo, en el pozo de Jacob, al calor del mediodía. A la mujer samaritana el Señor les reveló el corazón del Padre cuando le dijo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Hemos sido creados para alabanza de la gloria del Señor. Todos somos adoradores. Cantes o no cantes, sepas un instrumento o no lo sepas, si eres redimido por la sangre de Cristo, tienes que entender que fuiste diseñado para exaltar la grandeza del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya. Abrimos nuestra Biblia así de pie por un instante. Un abrazo grande para todos. Como decía mi esposo, un gran privilegio estar nuevamente con sus pastores y con ustedes después de 5 años. Gloria a Dios, venir nuevamente a este lugar nos llena de recuerdo. Recordamos que predicamos aquí acerca de Pentecostés hace 5 años y nos gozamos en ver la bendición de este lugar, y nos seguimos gozando al verle fructificar para la gloria del Señor. Después de eso vino pandemia y vino tantas cosas, pero usted está aquí fiel a Dios, sabiendo que la razón de su existencia en la tierra es seguir y servir a Cristo. Usted es un testimonio de la gracia de Dios. La mayor propaganda de una iglesia no es su página web, ni su página de Facebook, ni las redes sociales, ni el letrero en la puerta del templo. La mayor propaganda de una iglesia es el testimonio de las vidas transformadas de los discípulos de Cristo que se congregan en ese lugar. Por lo tanto, tu vida es un testimonio de la grandeza y la fidelidad de Dios. Y de eso vamos a predicar en esta tarde. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En esta ocasión el capítulo 2, el versículo 14. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Es una acción de gracias del apóstol Pablo, bajo inspiración divina. Pablo da gracias al Señor y nos exhorta, gloria a Dios, a ser participantes de la gloria celestial, esparciendo por todo lugar la presencia del Señor que mora en nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, 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 el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo dice: estoy agradecido porque Dios siempre nos conduce en triunfo, en una celebración victoriosa en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia, el perfume, la aroma, el incienso, el olor de su conocimiento. Vamos a predicar en esta tarde bajo este título: celebra siempre el triunfo de Cristo. Celebra siempre el triunfo de Cristo. Padre, te damos gloria y honra en esta tarde, y pedimos que tu palabra, que es bendecida, produzca vida en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un abrazo grande. Puedes sentarte. Celebra siempre el triunfo de Cristo. Aleluya. Cada vez que predicamos el evangelio, tenemos que proclamar la grandeza de Jesús. Jesucristo es el Rey del universo. Jesucristo es el gran conquistador de la historia.
Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Antes de Cristo y después de Cristo no habrá otro que iguale su grandeza, su preeminencia, su majestad. Jesucristo es el Rey de gloria. Jesucristo es el Rey de reyes. Jesucristo es el Señor de señores. Nos unimos al salmista que decía que las puertas se alcen, que las puertas se abran para que entre el Rey de gloria y reciba toda la alabanza de su pueblo. Todo aquel que se ha levantado con la pretensión de ser un conquistador en la historia ha terminado en fracaso. Todos los imperios que se han levantado han fracasado. Todos los conquistadores que han pretendido ser la persona más importante de la historia han terminado totalmente en fracaso. Pudiéramos visitar el panteón de esos conquistadores fracasados y escoger el ejemplo de cualquiera de ellos. En esta tarde escogemos el ejemplo del conquistador romano Julio César. Julio César pretendía como mucho ser el gran conquistador de la historia. Había leído las historias de Alejandro el Grande y de otros conquistadores que vivieron antes que él, y Julio César quería ser la persona más importante de todos los tiempos. De cierto, guió campañas militares con las legiones romanas que conquistaron tierras lejanas. Julio César tuvo 4 campañas militares exitosas. Conquistó las Galias, conquistó Egipto, conquistó el Ponto y conquistó el norte de África. Y una vez que había regresado a Roma y había ocupado el trono como emperador romano, Julio César se declaró emperador vitalicio de Roma. En el año 44 antes de Cristo, Julio César dijo: soy el emperador vitalicio de Roma. Antes de mí no hay nadie y después de mí no habrá otro. Soy el gran conquistador de la historia. Para que todo no terminara en un título, Julio César dijo: tengo que hacer algo para que la gente me recuerde y me adore para siempre. Y ideó entonces celebrar en Roma 4 grandes fiestas en honor a sus 4 grandes victorias. Y a esa fiesta Julio César le dio un nombre, las llamó Triunfo. Triunfo eran las fiestas de celebración en honor a la victoria del emperador romano Julio César. Se celebraron 4 fiestas en el transcurso de un año, cada uno en honor a sus 4 grandes victorias, a las 4 regiones del mundo que había conquistado. ¿Cómo se celebraban las fiestas? De esta manera: Julio César salía montado en su carruaje real, salía parado con sus vestiduras, con su corona, y detrás de él venían los generales de su ejército, los oficiales que habían peleado esas batallas. Detrás venían los cofres con todos los tesoros, con el botín que habían conquistado en esas tierras, y al final venían los prisioneros encadenados. Los que se opusieron al emperador y cayeron derrotados eran exhibidos públicamente en ese desfile victorioso. Julio César salía del palacio al Senado, y mientras iba por las calles, los millones de personas que vivían en Roma tenían que declarar y proclamar: viva el emperador vitalicio Julio César. Entre voces de vítores, entre voces de exaltación, Julio César transitaba por las calles de Roma. Y vea este detalle: mientras él iba, se iba quemando un incienso, se iba quemando un perfume, se iba quemando un aroma que quedaba en el ambiente por unos segundos, para que todos entendieran que el que había pasado por allí era el gran conquistador de la historia. 4 triunfos se celebraron, 4 grandes fiestas, y cuando Julio César pensó que lo había logrado, entrando al Senado a resolver un problema del Estado, 2 opositores se lanzaron sobre su cuerpo y le dieron 36 puñaladas. 36 puñaladas atravesaron el cuerpo de Julio César y quedó automáticamente muerto, instantáneamente muerto. Y el que pensó que iba a ser el gran conquistador de la historia terminó en total fracaso. Y usted me dirá: predicador, ¿y a qué viene esa historia? Bueno, déjame decirte que esa es la historia que toma Pablo
como trasfondo cuando escribe segunda a los Corintios, capítulo número 2, versículo 14. Pablo dice: le doy gracias a Dios porque siempre nos lleva en triunfo, porque siempre nos lleva en una celebración victoriosa, esparciendo el olor del conocimiento de Cristo por todo lugar. Lo que Pablo está diciendo: si los romanos pudieron celebrar un triunfo, una fiesta en honor a la victoria de un emperador que terminó fracasado, cuánto más nosotros, los discípulos de Cristo, no vamos a celebrar una fiesta, no vamos a celebrar la victoria del Rey de Reyes y del Señor de señores. Pablo está diciendo que el verdadero Hijo de Dios tiene que vivir permanentemente. Vea la palabra siempre. Siempre, siempre, siempre tiene que vivir celebrando la victoria de su Señor. Aleluya, gloria a Dios. No es un programa de la iglesia. No es un gran evento lo que nos hace celebrar. Tiene que ser un estilo de vida de adoración, el que nos hace celebrar continuamente la victoria de Cristo y esparcir el olor de su conocimiento por todo lugar. Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios está buscando hombres y mujeres que entiendan que fueron creados para alabar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Hombres y mujeres que vivan la adoración como un estilo de vida. La adoración no es un ministerio de la iglesia. La adoración no es una parte del culto. La adoración es un estilo de vida de 24/7, donde vivimos adorando a Dios, confesando su nombre, exaltando su grandeza, proclamando su majestad. Pablo está diciendo: hay que vivir continuamente en una fiesta, en una celebración. Hay que vivir continuamente adorando a Dios. Hay que vivir continuamente cantando a Dios, exaltando a Dios, proclamando la grandeza de Dios. Cuando estamos solos, cuando estamos en la casa, cuando vamos al trabajo, cuando conducimos en el auto, cuando nos vamos de compra, cuando estamos en el médico esperando un diagnóstico, cuando estamos en la crisis financiera, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema de familia, cuando Dios nos usa para ganar a alguien para Cristo, hay que estar celebrando siempre la victoria de Cristo Jesús. Es una celebración permanente. Es una celebración continua. Usted me va a decir: predicador, pero no siempre mis emociones están dispuestas para cantar. No siempre estoy de ánimo para celebrar. Y yo tengo que decirte: esto no es un problema de emociones. Esto es un problema de entender que Dios es digno de recibir toda la gloria en nuestra vida, que cada instante de nuestra vida es un regalo de su misericordia, que si respiramos cada segundo es porque su gracia nos ha alcanzado. Por lo tanto, todo lo que respira tiene que alabar la grandeza de Jehová. Cuando viene el problema, tú y yo tenemos que tomar una decisión: o hacemos una fiesta o hacemos un funeral. Hacemos un funeral si nos quejamos, si nos lamentamos, si nos desanimamos, si nos desesperamos. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Señor, no entiendo lo que sucede. Verdaderamente soy un fracaso, soy un fracasado, soy un desgraciado. Eso es un funeral. Si Cristo murió, haz un funeral. Pero si tú entiendes que Cristo ha resucitado, a pesar del problema, tienes que hacer una fiesta en honor a la victoria del Señor. Tienes que sacar la alabanza de lo más profundo del alma, como hacía el salmista. El salmista le hablaba al alma. El salmista bofeteaba su alma, sacudía su alma y decía: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Alaba a Jehová, espera en Jehová. Él es tu salvación, Él es tu roca, Él es tu refugio. Hay que decidir si hacemos un funeral o si hacemos una fiesta. Pero Dios está esperando nuestra alabanza continua. Usted me va a decir: predicador, pero es que yo no sé cantar. Yo no afino, yo no entono. No, esto no es para los entonados. Esto no es para los afinados. Vamos a dejar a los entonados y a los afinados la administración pública. Te estoy hablando de adoradores. Tú no afinas, gloria a Dios, pero a Dios no le importa que tú no afines.
A Dios lo que le importa es que tu corazón esté afinado. A Dios lo que le importa es que tu corazón se entone para decirle: Señor, te canto, te adoro, te exalto, porque tú eres el todo para mí, porque tú eres la razón de mi existencia, porque tú has vencido y con tu sangre me has redimido. La Biblia dice que adoremos a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Oh, gloria a Dios, que los que están llenos del Espíritu viven adorando a Dios, dice Efesios capítulo 5, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Salmo es cantar la palabra. Himno es entonar cualquier cántico aquí que se ministra en la congregación y que viene a nuestra mente en un momento determinado para ministrar a Dios. Pero los cánticos espirituales son esos cánticos nuevos, no aprendidos, no ensayados, que no se graban, que no se venden, que no se distribuyen en las redes sociales. Es un cántico que cantas una sola vez en la vida. Es un canto lo que entonas solamente una vez delante del trono de la gracia. Que Dios te impida. Es un cántico nuevo del Espíritu para exaltar la grandeza de Dios en medio de un momento que estás viviendo. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que se regocije en la presencia de Dios. Dios está buscando gente tan apasionados que cocinan cantando, que conducen cantando, que trabajan cantando. Aleluya, que van de compras cantando. Y quizás alguien te pasa por al lado y dice: oh, medio que se ha vuelto loco esta persona. Deja que hablen. Dios sabe lo que está sucediendo. Le estás ministrando delante del trono del Señor, donde quiera que tú te encuentras, una ofrenda, un incienso, sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Y la Biblia dice que el Señor habita. El Señor se entroniza en medio de su alabanza. En medio de la crisis hay que cantar. En medio del problema hay que cantar. Hoy hay gente que está buscando fórmulas. Oh, para recibir el milagro. Mira, la fórmula es esta: canta. La fórmula de la Biblia es: adora a Dios. Oh, prepara la atmósfera para que Dios te visite. Si haces una fiesta, el invitado especial va a ser alto de presencia. Dios se va a manifestar. Un milagro va a suceder. Sus promesas son grandes, preciosas, fieles. Dios te va a levantar y Dios te va a sorprender. Dios está buscando verdaderos adoradores. Gente que adoran a Dios, gente que entran por las puertas con acción de gracia. Gente que vienen cantando a la casa de Dios. Hay gente que no canta ni en la casa de Dios. Hay gente que aquí, aunque se desgasten los músicos, no canta, no levanta sus manos. Para mí, perdóneme, no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no se puede resistir en una atmósfera de alabanza. O aunque llegó desanimado, se anima rápidamente, porque el Espíritu Santo le hace saltar la grandeza del Rey. Pero mucho más, mucho mejor es que entremos por ahí después de una semana de estar adorando a Dios, de estar exaltando a Dios y decirle: Señor, quiero estar en tu casa para unirme con otros que te adoran y armar una atmósfera de gloria para que tú nos visites con tu Espíritu Santo. Dios está buscando a esa gente en el siglo XXI que le dedican más tiempo a la adoración que al teléfono. Más tiempo a la adoración que a Netflix. Más tiempo a la adoración que al dinero que hay que buscar. Dios está buscando a esa gente que está tan apasionado con Cristo, que donde quiera que esté, está cantando, está adorando, está exaltando, está esparciendo el olor del conocimiento de Cristo, está creando una atmósfera de gloria para que el Señor nos visite con su presencia. Si los romanos tenían razones para exaltar a Julio César y celebrar un triunfo en honor a la victoria de Julio César, los discípulos de Cristo tenemos más razones. Las razones de Julio César fueron temporales. Conquistó esas 4 regiones del mundo y después el Imperio Romano las perdió. Pero Cristo conquistó 4 regiones del universo. Con su obra redentora, Cristo conquistó 4 regiones del universo. Produjo un impacto en 4 regiones del universo que fueron transformadas para siempre. Y por eso podemos celebrar la victoria del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Déjame recordarte estas 4 regiones
En primer lugar, Cristo con su victoria produjo un impacto en los abismos. Cristo conquistó los abismos. Los abismos no fueron los mismos cuando Cristo murió y resucitó. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, antes de resucitar, en esos 3 días, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. No es ciencia ficción, lo dice la Biblia. Primera de Pedro. Ahí está. Cristo descendió a las partes bajas de la tierra y predicó a los espíritus que estaban encarcelados desde los días de Noé. ¿Qué les predicó? ¿Una segunda oportunidad de salvación? No lo creo. Porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte ya no hay oportunidad para la salvación. Cuando uno estudia el vocablo griego, el verbo griego, está hablando de proclamar. Cristo proclamó su victoria en los abismos. Cristo fue al cuartel general de las tinieblas para proclamar su victoria en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que allí en los abismos Cristo les quitó las llaves del Hades y de la muerte al diablo. Las llaves son señal de autoridad. Cristo les quitó al diablo la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Pero hizo algo más, Señor. Dice la Biblia que tomando la cautividad, la llevó a lo alto y le dio dones a los hombres. Hay que entender eso. Hasta ese momento, todo el que moría, justo e impío, descendía al Seol. Y unos iban al seno de Abraham, al lugar de condenación, de consolación. Ahí estaban los justos. Y los impíos iban al Hades, al infierno. Estos eran consolados los justos y los impíos eran atormentados. Los de un lado no podían pasar al otro porque había una gran cima. Había una gran separación. Unos consolados, los justos, y los impíos atormentados. Pero todos en el abismo. Pero cuando Cristo murió, cuando Cristo fue a resucitar, tomó la cautividad, tomó el seno de Abraham y de los abismos los trasladó a lo alto, al tercer cielo, al paraíso, al lugar que Pablo visitó y dijo que no hay palabra para describir la gloria de Dios que vio en aquel lugar. A partir de ese momento, todo justo que muere, en vez de descender, asciende a la presencia de Dios. Por eso Cristo le dijo en la cruz del Calvario al pecador que se arrepintió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hay que entender, si estoy viviendo en la tierra y estoy enfrentando batalla, pero hay pasaporte, hay visa, hay pasaje para ir a la presencia de Dios. Cuando partamos de esta tierra, tenemos la seguridad de la salvación, que vamos a la presencia de Dios para disfrutar cada la majestad de su gloria por los siglos de los siglos. Por eso el cristiano no le tiene miedo a la muerte. El verdadero cristiano, el auténtico, el genuino, el de hueso colorado, no le tiene miedo a la muerte. No, sabe que la muerte simplemente es una permuta. Si este tabernáculo se deshiciere, decía Pablo, tenemos una casa, un edificio, no hecha de manos de hombre en el cielo. Gloria a Dios, hay que entender esa gran realidad. Cristo impactó los abismos, trasladó la morada de los justos al tercer cielo, al paraíso, para darnos una herencia eterna en la presencia del Señor. Eso es motivo para adorar a Dios. ¿Cuántas veces en el día le das gracias a Dios por tu salvación? ¿Cuántas veces en el día le das gracias a Dios por la herencia que tiene en los cielos? Cuando te llegue ese cheque y te llegan los biles y tienes que sacar matemática entre el cheque y los biles a ver cómo puedes salir adelante. Es el momento de dejar el cheque y los biles y mirar hacia arriba. Decir: Señor, aquí está la lucha, pero ahí está la herencia. Tengo una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Y por eso, antes de seguir sacando cuentas, te alabo, te glorifico, te exalto, te canto, te adoro, te proclamo como Jehová Jireh, mi proveedor. Y olvídate, vas a ver milagros.
vas a ver milagros, porque Dios es fiel y Dios honra a los que le honran. La victoria de Cristo impactó los abismos. La victoria de Cristo, en segundo lugar, produjo un impacto en la tierra. La tierra no fue la misma después que Cristo murió y resucitó. En la cruz del Calvario, Cristo hizo la obra perfecta de redención. Tomó nuestra condenación para darnos la justificación. Tomó nuestra iniquidad para darnos la santificación. Tomó nuestro rechazo para darnos la adopción. Tomó nuestra maldición para darnos la bendición. Tomó nuestra opresión para darnos la libertad. Tomó nuestra enfermedad para darnos la sanidad. Tomó nuestra muerte para darnos su vida eterna, su vida en abundancia. Por eso cuando Cristo dio el grito de victoria, consumado es, y entregó el Espíritu, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que hay un camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Cristo tuvo eterna redención. De ahí que se apareció a sus discípulos durante 40 días y cada aparición de Jesús produjo un impacto de transformación en las mujeres, en los discípulos, en todas las personas, y Cristo sigue transformando vidas. Tú eres un testimonio de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La victoria de Cristo cambió la historia de la tierra para siempre. Hay iglesia de Cristo en la tierra. Y aunque el diablo la ha querido destruir con persecución, con contaminación, con confusión y con división, Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria de Cristo cambió la historia de la tierra para siempre. Por eso el Señor sigue añadiendo cada día a los que son salvos. Y cada persona que se convierte es un motivo para celebrar un triunfo en honor a la victoria de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En tercer lugar, la victoria de Cristo, y vamos subiendo, produjo un impacto en los aires. Los aires no fueron los mismos después que Cristo murió y resucitó. Cuando te hablo de los aires, te estoy hablando de las regiones celestes. Te estoy hablando del mundo espiritual. El mundo espiritual cambió cuando Cristo murió y resucitó. La Biblia dice que en la cruz del Calvario, Cristo con su muerte destruyó. La palabra destruyó significa que redujo a la impotencia el poder de la muerte, el imperio de la muerte que estaba en las manos de Satanás, para librar a todos los que estaban sujetos a servidumbre. La Biblia dice que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia dice que en el mundo espiritual Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Hay diablos, hay demonios, pero están vencidos. La victoria de Cristo fue consumada en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Hay diablos y hay demonios, pero no pueden hacer nada contra tu vida. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. El diablo no te puede tocar. Hay cristianos que viven con el temor de lo que los demonios hacen. Los demonios no pueden hacer nada contra tu vida, porque tu vida está bajo el poder de la sangre de Cristo, porque Cristo gobierna en las regiones celestes y Él ha decidido cumplir su propósito en ti, para la gloria de su nombre. Puede ser cristiano, el verdadero cristiano, el auténtico, ese genuino, vive confiado. Y venga lo que venga, dice: bueno, esto pasó por el trono, lo filtró papá, dio permiso. Si esto es un zarandeo, hay un propósito. Yo alabo a Dios y voy a esperar lo que Dios va a hacer. Y de ese proceso sales aprobado, sales perfeccionado, sales santificado, sales más maduros en la fe. ¿Por qué? Porque efectivamente el que comenzó en ti la buena obra la perfecciona hasta el día de su venida. Aleluya. Cristo conquistó los aires y el diablo y los demonios saben que le queda poco tiempo. Gloria a Dios. En cuarto lugar, el impacto de la victoria de Cristo cambió por completo la historia en los cielos. No solamente los abismos, no solamente la tierra y los aires, los cielos fueron impactados por la victoria de Cristo. Los cielos no fueron los mismos. Cuando Cristo murió y resucitó, dice la Biblia que 40 días después ascendió a los cielos. Y cuando Cristo regresó a los cielos,
después de 33 años de ausencia, venía con un cuerpo glorificado, primicias de resurrección. Venía con la señal de la redención en su cuerpo. Con la señal de los clavos en sus manos, en sus pies, en su costado. Venía, gloria a Dios, para convertirse en el sumo sacerdote de nuestra profesión. Se sentó a la diestra del Padre. Es el mediador, Él es intercesor, es nuestro abogado. Y a partir de ese momento, la alabanza en el cielo cambió. Los cánticos en el cielo cambiaron. Los ángeles que adoran a Dios permanentemente en el cielo empezaron a cantar un cántico nuevo que no había sido cantado todavía en el cielo. Porque la obra de redención no se había consumado. Pero ahora que Cristo nos había redimido y había regresado al cielo como el gran conquistador de la historia, los ángeles empezaron a cantar este cántico nuevo. El que está sentado en el trono y el Cordero es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la sabiduría, la riqueza y la fortaleza por los siglos de los siglos. Déjame decirte que esa alabanza en el cielo no cesa. Es permanente. Es una celebración permanente. Cuando tú cantas en la tierra, te está uniendo al coro de los ángeles. Y hay momentos donde Dios, estoy convencido, que manda a callar a los ángeles para escuchar a un hijo suyo que aún en medio de una crisis está entonando un cántico nuevo. Está celebrando un triunfo en honor a la victoria de Cristo. ¿Qué te quiero predicar en esta tarde? Dios está buscando adoradores. Adoradores incondicionales. Gente que adora a Dios. Gente que vive adorando. Gente que vive entonando alabanzas a Dios. Si no tienes esa costumbre, esta palabra ha venido a despertar en ti esa pasión por la presencia de Dios. El Espíritu Santo quiere decirte: adora a Dios. Tiene batallas, adora a Dios. Tiene crisis, adora a Dios. Escoge: no voy a hacer un funeral, no, voy a hacer una fiesta y voy a esperar que el invitado especial haga acto de presencia para bendecir nuestras vidas. Usted me va a decir: bueno, predicador, ¿y cómo funciona eso? El mismo Pablo, que escribía esta porción, es ejemplo viviente de que eso funciona. En Hechos capítulo número 16, dice a Biblia que Pablo con su colaborador Silas estaban predicando el evangelio del reino. Estaban extendiendo las buenas nuevas de salvación. Quisieron ir a predicar a una región y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y cuando oraron, vieron la visión de un mayor macedonio, la vio Pablo, y entendió que tenían que pasar a Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Fue la voz que escuchó Pablo en la visión, y con Silas, su colaborador, se fueron a Macedonia y entraron en la primera ciudad de Macedonia, la importante ciudad de Filipos. Iban convencidos de que Dios estaba trazando la agenda. Empezaron a predicar. Se encontraron con una mujer llamada Lidia. Lidia le abrió el corazón a Dios con toda su casa. Se convirtieron al Señor y empezó a haber cosecha en Filipos. Pero de pronto, mientras Pablo y Silas iban caminando, apareció una muchacha con espíritu de adivinación, que iba detrás de los predicadores del evangelio diciendo: estos son los siervos del Altísimo que anuncian el camino. Y Pablo entendió que lo que venía hablando detrás de ellos era un espíritu de adivinación, un demonio, y lo soportó por unos cuantos días. Pero un día Pablo se viró con toda autoridad y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Y al momento el demonio la dejó, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando los que obtenían ganancia a través del espíritu de adivinación de la muchacha vieron que la muchacha había sido libre y que no adivinaba nada, denunciaron a Pablo y a Silas. Los trajeron ante las autoridades. Los acusaron de alborotar la ciudad. Fueron tenidos por culpables. Los golpearon. Dice la Biblia que los golpearon mucho con vara. Le dieron muchos golpes, lo metieron en la celda, lo pusieron en el calabozo de más adentro. Eso de calabozo de más adentro me suena a un lugar inhóspito, con mal olor, con oscuridad, con suciedad, con humedad. Ahí los pusieron y para colmo pusieron sus pies en el cepo, los inmovilizaron.
Cuando los presos vieron que habían entrado aquellos dos golpeados y lo habían puesto en el calabozo más difícil y lo habían asegurado en el cepo, dijeron: esta noche aquí no hay quien duerma. Cuando esos benditos comiencen a quejarse por los dolores, aquí no hay quien duerma esta noche. Pero los que estaban allí no eran dos religiosos de domingo. Los que estaban allí no eran cristianos de papelito. Los que estaban allí eran discípulos de Cristo. Los que estaban allí, gloria a Dios, no eran artistas del siglo XXI que usan el cristianismo como plataforma para levantar su propia imagen. No, los que estaban allí eran dos hombres comprometidos con adorar a Dios y predicar el evangelio. Por eso no sé cómo sucedió la escena, pero permítame imaginarme la escena. Permíteme imaginarme que Pablo miró a Silas, le dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Un funeral o una fiesta? Y Silas lo miró y dijo: no, yo he aprendido de ti que hay que hacer fiesta. Bueno, vamos a orar y vamos a cantar. No sé cómo cantaron, no sé qué cántico cantaron. Lo cierto es que mientras ellos empezaron a cantar a medianoche, que es cuando la fiebre sube, los dolores se multiplican, el enfermo se pone grave. A medianoche, aquellos dos discípulos de Cristo golpeados, inmovilizados en el cepo, empezaron a celebrar un triunfo en honor a la victoria del Señor. Empezaron a cantar himnos y alabanzas a Dios. Dice la Biblia, no lo digo yo, que los presos los oían. Los presos dijeron: lo que está saliendo de ese último calabozo no son quejas, no son gemidos, son cánticos, son himnos. El olor del conocimiento de Cristo se empezó a esparcir por toda aquella celda. Pero lo más bonito de esa historia no es que los presos los oían, sino que ese incienso subió al cielo. Creo que es uno de los momentos en la Biblia donde Dios mandó a callar a los ángeles. Digo: silencio. Quiero oír lo que está sucediendo en la cárcel de Filipo. Y la alabanza, la adoración de Pablo y Silas perfumó el trono de Dios. Llenó aquella cárcel de una atmósfera de gloria. ¿Y qué sucedió? El invitado especial hizo acto de presencia. Dios dijo: tengo que descender, porque donde se me adora, yo me intronizo. Y dice la Biblia que de pronto hubo un terremoto en la prisión. Y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se rompieron. ¿Por qué? Porque donde hay un discípulo de Cristo que adora a Dios, la presencia del Señor hace que las puertas se abran y que las cadenas se rompan. Aleluya. Los presos se vieron libres. El carcelero entró desesperado, asustado por lo que había sucedido, pensando que todos habían escapado. Y Pablo dijo: tranquilo, todos estamos aquí. Y vea esto, impresionante esto. El carcelero le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ni le habían explicado el evangelio, ni le habían hablado de las 4 leyes espirituales, ni de los 7 pasos para la gloria, ni los 21 principios de la gracia. Solamente con ver la manifestación del poder de Dios, solamente con ver el ejemplo de aquellos discípulos, el carcelero dijo: yo quiero tener lo que ustedes tienen. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener el Dios que ustedes tienen? Y ahí vino la gran declaración de Pablo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y en esa noche el carcelero le lavó las heridas a Pablo y Silas, los curó, se convirtió con toda su casa. Se bautizaron esa madrugada. Lo que parecía ser una madrugada de tragedia se convirtió en una madrugada evangelística de gloria. Aleluya. Al otro día por la mañana vino la orden de las autoridades: dejen libre ir a Pablo y a Silas y no lo dejen prisionero, que sigan su camino predicando el evangelio. ¿Lo puedes entender? Muchas veces estamos en una crisis y lo que Dios quiere es que adoremos su nombre. Porque Él va a manifestar su presencia, y la manifestación de su presencia no solamente nos va a bendecir a nosotros, va a bendecir a los que están al lado de nosotros. Esa gente que te conoce, que sabe que estás atravesando un proceso difícil y te ven cantando y te ven gozoso y te ven con paz y te ven adorando, cuando vean la manifestación del poder de Dios te van a decir: yo quiero tener lo que tú tienes.
Yo quiero tener el Dios que tú tienes. Y será tu gran oportunidad para dar de gracia lo que de gracia has recibido. Quizá tú me digas en esta mañana, en esta tarde, predicador, pero eso funcionó en el siglo I. Nosotros estamos en el siglo XXI. Déjame decirte, eso es un principio, eso es una ley del reino que funciona en todo tiempo. Mi esposa y yo tuvimos nuestra experiencia. Aleluya. Y con esto termino. No podíamos tener hijos. Nos casamos en la voluntad de Dios, pero no podíamos tener hijos. A los 5 años, un año después que conocimos a sus pastores aquí, en el 97, en el 98, oraron por nosotros en una convención de pastores. Y Dios nos visitó. Y Dios nos dio un hijo. Y le pusimos su nombre a Ángel Esteban, mensajero de la corona. Hoy sirve al Señor con su esposa, con 23 años, son pastores. En aquel momento lo recibimos como un regalo de Dios y lo cuidamos. Y cuando estábamos sirviendo en una iglesia, cuando Esteban tenía 2 años, de pronto sucedió para nosotros algo inesperado. Esteban comenzó a tener ataques de epilepsia. Comenzó a convulsionar. No lo entendíamos. Si Dios lo había regalado, ¿por qué sucedía eso? Reprendimos al diablo, hicimos guerra espiritual, lo ungimos con aceite, lo llevamos a los pastores para que le impusieran las manos y siempre que le daba fiebre, convulsionaba. Y ya después, aún sin fiebre, convulsionaba. Un día recuerdo que yo estaba conversando con un pastor amigo y sentí un golpe en la cocina donde el niño estaba jugando cerca de la mamá. Y cuando fuimos a ver, Esteban sin fiebre, convulsionando. Y nos dimos cuenta que esta vez el ataque de epilepsia era más grande. Otras veces le dudaba unos segundos, 1 minuto. Pero esta vez pasó 1 minuto, 2, 5 y seguía convulsionando. Lo tomé, salí desesperado, corriendo con la mamá, corriendo con mi esposa y el pastor amigo. Buscamos un transporte. Mientras llegaba el transporte, una enfermera le dio los primeros auxilios para que no se ahogara. Nos subimos en un camión y fuimos al hospital. Llegamos al hospital y seguía convulsionando. Mi esposa entró con él en el cuerpo de guardia y yo me quedé en el parqueo del hospital haciendo un funeral, quejándome contra Dios. Dios, ¿dónde tú estás? Si tú nos diste, Esteban, ¿por qué ahora está en esto? No entiendo por qué el diablo gana terreno. Hemos orado, te estamos sirviendo, te hemos dado lo mejor. Yo parecía un loco, caminando de un lugar a otro en el parqueo, quejándome contra Dios. Salió mi esposa y me dijo, se llevan al niño para terapia, porque no reacciona. Sigue convulsionando. Ya llevaba casi 1 hora convulsionando. Los pensamientos que venían aquí eran dardos del infierno. Se muere. Si se salva va a quedar anormal, con defectos. Y yo estaba batallando y quejándome. Fuimos a terapia, mi esposa entró para pelear allí con toda autoridad. La dejaron entrar, yo me quedé en el portal afuera. Y ya no solamente estaba el pastor amigo, hermanos que se habían enterado se movilizaron y vinieron a ayudarnos. Me decían, varón, ten fe, pero yo a pesar de ser pastor, se me olvidó todo en ese momento y me estaba quejando. Estaba tirado en el rincón del portal cuando salió una doctora y me dijo, ¿usted es el papá? Sí, mira, tengo que decirle que su hijo lleva 2 horas convulsionando y no reacciona. Tenemos que entubarlo porque se va a ahogar. Tenemos que hacerle la traqueotomía e intubarlo y solamente vengo a informarle lo que va a suceder porque no tenemos otra opción. Mi esposa tiene el testimonio de cómo ella luchaba con autoridad de Dios allá adentro, reclamando la vida de nuestro hijo, pero yo afuera, quejándome. Entró la doctora, los hermanos se lanzaron a orar y yo estaba tirado en el piso, sentado en el piso, quejándome, diciendo, Dios, ¿dónde tú estás? Nos has abandonado. Hemos visto milagros en nuestra vida. Mi esposa era semi-inválida, la levantaste, pero ahora, ¿dónde tú estás? Y en ese momento, no te puedo decir que vi nada, no vi nada, pero sentí como que el Señor estaba delante de mí, esperando recibir algo que yo no le había dado. Y no te puedo decir que escuché una voz audible, no la escuché, pero es la voz interna del Espíritu en el corazón que me daba solamente una orden y me decía, canta, canta,
encanta. No te puedo decir cuántas veces percibí ese mandato, pero cada vez que lo percibía, resonaba en mí con más fuerza y con más autoridad. Deja de quejarte y canta. Y en ese momento, el primer cántico que vino a mi mente, que habla de la fidelidad de Dios, vino a mi vida y lo empecé a entonar. Desde ese día es mi cántico de pacto con Dios. Y empecé a cantar de la fidelidad de Dios. Me olvidé del escenario, me olvidé del hijo, me olvidé de mi esposa, me olvidé de mi angustia y me concentré en la majestad de Dios y dije: Señor, perdóname, te adoro, tú eres grande, tú eres fiel. Y empecé a cantar. Puedo testificarte que sentí la presencia de Dios allí como no lo había sentido antes en mi vida. Era un río, era una gloria que me envolvía. Y mientras yo estaba allí cantando, pasados minutos cantando, repetía el cántico una y otra vez. De pronto vino la doctora, interrumpió mi fiesta con Dios, mi triunfo con Dios, y me dijo: papá, tengo que decirle algo. Cuando ya íbamos a hacerle la traqueotomía e intubar al niño, el niño reaccionó, el niño volvió en sí. Le hicimos las primeras pruebas y no se preocupe, el niño está completamente sano. Los hermanos me abrazaban y me decían: varón, Dios es grande. Y yo estaba impactado. Yo seguía en el piso impactado. Señor, hay que cantar. Aprendiendo una lección de escuela dominical. En el dolor hay que cantar. En la crisis hay que cantar. En el problema hay que cantar. Cuando no hay esperanza hay que cantar. Hay que cantar y hay que cantar. Salimos de allí. El niño estuvo ingresado unos días. Lo trasladamos a otro hospital hasta que le dieron el alta. Y nos fuimos convencidos a casa que nunca más Esteban iba a convulsionar, que Dios lo había sanado. Pasaron meses, casi un año después, nos trasladamos para ser pastores de otra iglesia, donde ese mismo hospital, porque Dios es exacto, nos quedaba a 3 cuadras de la casa. Y una noche, cuando estábamos en la casa alquilados, que era la casa pastoral, yo estaba jugando con Esteban, con su soldadito, con su carrito, y de pronto, 10 de la noche aproximadamente, Esteban convulsionó. De nuevo la epilepsia, cayó atrás en la cama y convulsionó. Yo no lo creía, ya lo habíamos declarado sano, pero de pronto mi esposa y yo nos miramos y coincidimos en la mirada. No, esta vez va a ser diferente. Esta vez no hay carreras, ni esta vez hay quejas. La vez anterior yo suspendí el examen, pero esta vez voy a probar. Y tomé al niño y ella buscó un pañal y lo primero cayó en un bolso y salimos camino al hospital. No llamamos a nadie, no formamos alarma. Eran las 10 de la noche. Empezamos a caminar loma arriba hacia el hospital cantando. Yo le dije a mi esposa: cantemos. El niño convulsionaba, yo sentía como temblaba, pero íbamos cantando, adorando a Dios, hasta que íbamos llegando al hospital y él dejó de convulsionar. Cuando llegamos a la sala del cuerpo de guardia, lo pusimos en la camilla, le dijimos a la doctora: convulsionó. Hacía más de un año que no convulsionaba, pero ahora tuvo un ataque de epilepsia. La doctora lo examinó, dijo: mira, mejor se lo llevan para la casa, porque él está bien. Llévenselo para casa. Si repite, como ustedes viven cerca, vengan, pero yo lo veo bien. Llévenselo para la casa. Aquí se puede infectar con un parásito. Lo tomamos, nos llevamos a Esteban, bajamos la loma, alabando a Dios. Nunca más Esteban convulsionó. Nunca más tuvo un ataque de epilepsia. Nunca más vino una crisis en su vida como esa. Aprendimos la lección. Y es la lección que te comparto hoy en día. Sí funciona. Sí funciona. Cuando tú celebras una fiesta en medio de una crisis, Dios hace acto de presencia y hace un milagro en tu vida, porque Él conquistó el universo y tu vida le pertenece. Nada ni nadie te puede separar de tu amor. Tienes que levantarte como el apóstol Pablo y decir: estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo
lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria. Dale un aplauso al Rey de Gloria en esta tarde. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que deciden hacer una fiesta? Celebrar siempre un triunfo en honor a la victoria de Jesús. Ponte de pie en esta linda tarde. Ponte de pie en esta linda tarde. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Usted sabe, después de un mensaje hay ministración, hay oración. Oh, por necesidades. Pero en esta tarde yo siento que Dios lo quiere hacer diferente. El que tenga una necesidad, el que tenga una batalla, el que tenga una crisis, Dios te está diciendo: ven aquí al frente y canta. Oh, ven aquí al frente y canta. El que entiende que tiene que renovar su vida de adoración porque ha descuidado ese cántico permanente, ven aquí al frente y canta. Ven aquí y canta. Vamos a unirnos con estos adoradores. Ven a cantar.